Hay lugares en México donde el asfalto no solo conecta ciudades. Hay carreteras que conectan este mundo con algo más antiguo, más oscuro, algo que espera en la niebla y en el silencio de la madrugada. Los camioneros lo saben. Ellos, que pasan noches enteras rodando entre montañas y desiertos, entre la luz de sus faros y la oscuridad absoluta, han visto cosas que no pueden explicarse con lógica. Han sentido presencias que no deberían existir. Y cuando llegan a las estaciones de servicio, con los ojos cansados y las manos temblando sobre el café, cuentan historias que nadie quiere creer, pero que todos temen escuchar. Esta noche, te traigo 5 de esas historias. 5 carreteras donde el tiempo se detiene, donde las sombras tienen forma, y donde los muertos no han aceptado que ya no pertenecen a este mundo. Estas no son leyendas urbanas inventadas para asustar. Son relatos compartidos entre hombres que viven de la carretera, que conocen cada curva, cada kilómetro, cada tramo maldito donde la radio deja de funcionar y el aire se vuelve denso como el agua. Apaga las luces. Sube el volumen. Y prepárate para conocer las 5 carreteras más embrujadas de México. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. La Rumorosa no es solo una carretera. Es una prueba. Una cicatriz de concreto tallada en las montañas de Baja California, donde el viento sopla con tanta fuerza que los camiones deben reducir la velocidad o arriesgarse a ser empujados fuera del camino hacia el abismo que se abre a ambos lados del asfalto. Es un lugar donde la niebla desciende sin aviso previo, envolviendo todo en un manto gris tan espeso que los faros se vuelven inútiles. Incapaces de atravesar más de 10 metros de esa cortina blanca que parece tener vida propia. Los traileros que la recorren saben que la Rumorosa no perdona errores. Un momento de distracción, una curva tomada demasiado rápido, un frenazo mal calculado, y el camión puede terminar rodando por las pendientes rocosas, destrozándose contra las piedras milenarias que han visto caer a cientos antes. Pero también saben que hay algo más en esas curvas cerradas, algo que no tiene que ver con el clima ni con la geografía ni con las leyes físicas que gobiernan el mundo. Algo que espera en la oscuridad, observando, siguiendo, llamando. Rafael Ochoa llevaba 15 años transportando mercancía entre Mexicali y Tijuana. Había visto a la Rumorosa en todas sus formas, bajo el sol abrasador del desierto, donde el calor hace que el asfalto ondule como agua, bajo la lluvia torrencial que convierte las curvas en pistas de patinaje. Bajo el viento que aúlla entre las rocas como 1000 voces desesperadas. Conocía cada señalamiento, cada curva peligrosa, cada tramo donde era mejor cambiar de velocidad antes de tiempo. Sabía dónde el viento pegaba más fuerte y dónde era mejor no detenerse aunque la fatiga le estuviera quemando los ojos y adormeciendo los sentidos. Pero esa noche de febrero, cuando la niebla bajó como nunca antes la había visto, Rafael sintió por primera vez en todos esos años que la carretera no era la misma que conocía. Había algo diferente en el aire, algo pesado y denso que no podía explicar con palabras pero que sentía en cada célula de su cuerpo, como una electricidad estática que le erizaba los vellos de los brazos. La carga que llevaba esa noche era simple, electrodomésticos desde la maquiladora de Mexicali hacia los almacenes de Tijuana. Nada especial, nada que justificara la inquietud que sentía creciendo en su pecho mientras comenzaba el ascenso por la montaña. La niebla había aparecido de repente, como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible en el cielo, y en cuestión de minutos la visibilidad se había reducido a casi nada. Rafael encendió las luces altas, pero solo consiguió que la niebla se volviera más brillante, más impenetrable, como si los rayos de luz rebotaran contra una pared invisible. Redujo la velocidad a 40 km/h,
luego a 30, aferrándose al volante con manos sudorosas a pesar del frío que comenzaba a colarse por las rendijas de la cabina. Fue entonces cuando vio las luces por primera vez. Eran 2 puntos amarillos, flotando en la niebla detrás de él, visibles en el espejo retrovisor como 2 ojos brillantes en la oscuridad. Al principio pensó que era otro camión, aunque le extrañó no haberlo escuchado acercarse por la radio. Se ve que todos los traileros mantienen encendida para comunicarse y advertirse de peligros en el camino. Intentó sintonizar alguna frecuencia para preguntar quién venía detrás, pero lo único que recibió fue un zumbido constante, un sonido grave y monótono que le recordaba al canto de las cigarras en verano, pero más profundo, más perturbador. Rafael ajustó el retrovisor tratando de ver mejor, pero las luces no se comportaban como las de un vehículo normal. Flotaban a la misma altura, sí, pero no se movían de forma natural. No subían ni bajaban con las irregularidades del camino. No se desplazaban hacia los lados en las curvas. Simplemente permanecían ahí, fijas, como si estuvieran suspendidas en el vacío, observándolo. Aceleró un poco, tanto como se atrevía en medio de esa niebla cegadora, pensando que tal vez el otro conductor quería adelantarlo. Pero las luces no se acercaron más ni se alejaron. Se mantuvieron a la misma distancia exacta, como si estuvieran atadas a su camión por un hilo invisible. Rafael sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Llevaba suficientes años en la carretera como para saber cuando algo no estaba bien, cuando la intuición le gritaba que debía estar alerta. Y en ese momento, cada instinto de supervivencia que había desarrollado durante una vida y media de conducir le estaba diciendo que esas luces no eran normales. Pasaron los minutos, o tal vez fueron horas. Rafael había perdido la noción del tiempo en medio de esa niebla eterna que parecía no tener fin. Las luces seguían ahí, implacables, constantes. No parpadeaban. No cambiaban de intensidad. No hacían absolutamente nada excepto seguirlo, y esa quietud antinatural era más aterradora que cualquier movimiento brusco. Rafael intentó concentrarse en la carretera, en mantener el camión estable mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza, sacudiendo la cabina y haciendo que el tráiler se balanceara peligrosamente. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El sudor le corría por la frente a pesar del frío que hacía que sus dientes castañetearan. Entonces, en una curva cerrada hacia la izquierda, las luces desaparecieron. Así, de golpe, como si alguien las hubiera apagado con un interruptor. Rafael miró el retrovisor con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, esperando verlas de nuevo, buscándolas en la niebla, pero no había nada. Solo la cortina gris y la oscuridad absoluta que existía más allá del alcance de sus faros. Exhaló con un alivio tembloroso que le hizo darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin saberlo. Se convenció a sí mismo de que tal vez había sido otro conductor que tomó un desvío hacia uno de los miradores de la montaña, o que simplemente había apagado sus luces por alguna razón. Sí, tenía que ser eso. Una explicación lógica, racional, que no involucrara las historias que había escuchado en las paradas de descanso. Esas historias que los viejos camioneros contaban en voz baja mientras fumaban sus cigarrillos y miraban hacia la rumorosa con una mezcla de respeto y miedo. Pero cuando Rafael giró la vista hacia adelante, preparándose para la siguiente curva, su corazón se detuvo por completo. Las luces estaban frente a él. Ahí, a menos de 50 metros, flotando en medio de la carretera como 2 faroles fantasmales. 2 esferas de luz amarilla, intensas y brillantes, suspendidas a la altura exacta donde deberían estar los faros de un camión. Pero no había camión. No había parachoques, no había carrocería, no había cabina, no había llantas tocando el asfalto. Solo esas 2 luces, flotando en la nada, esperándolo.
Rafael pisó el freno instintivamente, con tanta fuerza que sintió como el cinturón de seguridad se le clavaba en el pecho. Las llantas rechinaron contra el asfalto húmedo, dejando marcas negras en el pavimento mientras el camión derrapaba peligrosamente cerca del borde de la carretera. El tráiler se balanceó, amenazando con voltearse, pero finalmente se detuvo a escasos metros de las luces. El motor seguía encendido, ronroneando suavemente, pero todo lo demás estaba sumido en un silencio absoluto que Rafael nunca había experimentado antes. El viento había dejado de soplar de repente, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. La niebla había dejado de moverse, congelada en el aire como una fotografía. Hasta el zumbido constante de la radio CB había cesado, reemplazado por un silencio tan profundo que Rafael podía escuchar su propia sangre corriendo por sus venas. No se atrevió a moverse. Sus manos estaban congeladas sobre el volante, sus piernas temblaban tanto que no estaba seguro de poder mantener el pie en el freno. Su garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la estuviera apretando. Y las luces no se movían. Solo estaban ahí, flotando, observándolo con lo que parecía ser una inteligencia propia, una conciencia que Rafael podía sentir penetrando a través del parabrisas, metiéndose dentro de su cabeza, hurgando en sus pensamientos más oscuros. Y entonces, lentamente, comenzaron a acercarse. No como un vehículo que avanza conducido por alguien, sino como si flotaran, deslizándose sobre el asfalto sin generar ningún sonido, ninguna vibración. Se movían de una forma que desafiaba todas las leyes de la física que Rafael conocía, una forma fluida y antinatural que hacía que su cerebro se negara a procesarlo correctamente. Con cada centímetro que avanzaban, la temperatura dentro de la cabina descendía un grado más. Rafael comenzó a ver su propio aliento condensándose frente a él en pequeñas nubes blancas. El parabrisas comenzó a cubrirse de una fina capa de escarcha a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Sus dedos se estaban entumeciendo sobre el volante. Las luces estaban cada vez más cerca, a 30 metros, a 20, a 10. Rafael quiso arrancar, quiso pisar el acelerador y huir de ahí, pero su cuerpo no le respondía. Era como si estuviera paralizado, como si esas luces ejercieran algún tipo de control sobre el que le impedía moverse. Podía pensar, podía sentir el terror creciendo en su pecho hasta casi asfixiarlo, pero no podía mover ni un solo músculo. Solo podía observar, impotente, mientras las luces se acercaban inexorablemente. A 5 metros de distancia, Rafael pudo ver que detrás de las luces no había absolutamente nada. Ni siquiera sombras. Era como si fueran agujeros en la realidad, portales hacia un vacío absoluto que absorbía toda la luz, todo el calor, toda la vida a su alrededor. Y en ese momento, con las luces a punto de tocar su parabrisas, Rafael escuchó algo que nunca olvidaría por el resto de su vida. Una voz. No venía de la radio, no venía de fuera. Venía de dentro de su propia cabeza, susurrando su nombre con una voz que no era humana, que no pertenecía a este mundo. Una voz que arrastraba las sílabas como si tuviera que recordar cómo funcionaba el lenguaje humano. Rafael. Rafael, detente, que edaate. Cuando las luces estaban a centímetros de tocar el cristal, algo dentro de Rafael se rompió. El terror dio paso a un instinto de supervivencia primario, animal, que le devolvió el control de su cuerpo. Cerró los ojos y gritó. Un grito primitivo, gutural, lleno de todo el miedo acumulado, un grito que venía desde lo más profundo de su ser. Y al gritar, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El camión rugió, las llantas giraron violentamente levantando humo, y el vehículo se lanzó hacia adelante. Rafael mantuvo los ojos cerrados, esperando el impacto, esperando sentir cómo chocaba contra lo que fuera que estuviera generando esas luces. Pero no hubo impacto. No hubo choque.
Solo sintió como el camión avanzaba libremente por la carretera, como si hubiera atravesado el vacío mismo. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, varios segundos después, las luces habían desaparecido. La niebla seguía ahí, pero se había vuelto menos densa. El viento había regresado, sacudiendo el camión. Su radio CB crepitaba de nuevo con voces lejanas de otros camioneros hablando sobre el tráfico, el clima, cosas normales y mundanas que nunca habían sonado tan hermosas para sus oídos. Rafael miró el reloj del tablero y se dio cuenta de algo perturbador: había perdido 40 minutos. 40 minutos que no podía recordar, 40 minutos que habían desaparecido de su vida como si nunca hubieran existido. No se detuvo. No redujo la velocidad. Condujo sin pausas por el resto de la Rumorosa, ignorando el dolor en su vejiga, ignorando el cansancio que le pesaba en los párpados, ignorando todo excepto la necesidad urgente de salir de esa carretera maldita. Cuando finalmente llegó a Tijuana, 3 horas después, con el tanque de gasolina casi vacío y las manos todavía temblando incontrolablemente sobre el volante, se detuvo en la primera estación de servicio que encontró. Bajó de la cabina con las piernas tan débiles que casi se cae. Tuvo que apoyarse contra el costado del camión por varios minutos, respirando profundamente, tratando de calmar su corazón que todavía latía como si quisiera salirse de su pecho. Otro trailero que estaba llenando su tanque lo vio y se acercó, preocupado. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por años de sol y carretera. ¿Estás bien, compa?, preguntó, poniendo una mano en el hombro de Rafael. Rafael lo miró, y el hombre mayor dio un paso atrás al ver sus ojos. Eran los ojos de alguien que había visto algo que no debería existir, algo que había roto una parte fundamental de su comprensión del mundo. Las luces, susurró Rafael con voz ronca. Vi las luces en la Rumorosa. Las seguí, o me siguieron, no lo sé. Estaban frente a mí, flotando, y había una voz. El rostro del hombre mayor se puso serio. Miró hacia las montañas a la distancia, hacia donde la Rumorosa cortaba el horizonte como una herida en la tierra. Todos las hemos visto, tarde o temprano, dijo en voz baja. Las luces que no tienen dueño. El camión negro que nadie conduce. Las voces que llaman tu nombre. La Rumorosa guarda secretos que es mejor no conocer. Tuviste suerte, muchacho. Otros no han tenido la misma fortuna. ¿Qué son?, preguntó Rafael, aunque parte de él no quería saber la respuesta. El hombre mayor sacudió la cabeza. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que son los espíritus de los que murieron en accidentes, atrapados en un limbo eterno, buscando compañía. Otros creen que es algo más viejo, algo que habitaba estas montañas mucho antes de que llegáramos nosotros con nuestras máquinas y nuestro asfalto. Lo único que sé es que la Rumorosa tiene hambre. Y cuando te marca, cuando las luces te eligen, tienes 2 opciones: escapas o te quedas para siempre. Rafael nunca volvió a tomar la Rumorosa de noche. Cambió sus rutas, aceptó perder contratos, hizo lo que fuera necesario para evitar esa carretera después del atardecer. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué, solo respondía lo mismo: porque vi algo que no era de este mundo. Y sé que si vuelvo, si las luces me encuentran de nuevo, la próxima vez no escaparé. La próxima vez me quedaré ahí, flotando en la niebla, convirtiéndome en otra de esas luces que esperan en la oscuridad. Hasta el día de hoy, los camioneros que pasan por la Rumorosa reportan lo mismo: luces que aparecen sin explicación, vehículos que no tienen forma física, sombras que cruzan la carretera sin hacer ruido. Voces que susurran nombres en la frecuencia de la radio. La carretera sigue cobrando víctimas, algunos en accidentes explicables, otros que simplemente desaparecen sin dejar rastro, encontrados días después con sus camiones estacionados perfectamente en el arcén.
Los motores fríos, las cabinas vacías y una expresión de terror absoluto congelada en sus rostros. Porque en la Rumorosa, la línea entre este mundo y el siguiente es más delgada de lo que debería ser. Y cuando esa línea se rompe, cuando las luces te encuentran en la niebla, ya no hay vuelta atrás. El Espinazo del Diablo no es solo un nombre pintoresco inventado por algún burócrata en una oficina de turismo. Es una descripción literal de lo que esta carretera representa, una columna vertebral de asfalto y concreto que serpentea por la espina dorsal de la Sierra Madre Occidental, trepando y descendiendo por pendientes tan empinadas que los camioneros deben usar frenos de motor durante kilómetros enteros para no perder el control y salir volando hacia el abismo que se abre amenazante a ambos lados del camino. Las curvas son ciegas, cerradas en ángulos imposibles que desafían la lógica de la ingeniería. El abismo está a centímetros del borde, sin barandales en muchas secciones, solo una caída vertical de cientos de metros hacia un lecho de rocas afiladas que han destrozado innumerables vehículos a lo largo de las décadas. Y en los días de niebla, que son más frecuentes de lo que cualquier mapa meteorológico admitiría, es completamente imposible ver más allá del capó del camión, convirtiendo cada metro recorrido en un acto de fe ciega. Pero lo que realmente aterroriza a los traileros veteranos del Espinazo no son las condiciones físicas de la carretera, por más peligrosas que sean. No es la pendiente pronunciada ni las curvas asesinas ni el abismo esperando un solo error. Es lo que se escucha en los túneles que perforan la montaña. Es lo que se siente en las curvas más cerradas, donde el aire se vuelve denso y frío sin razón aparente. Es la sensación constante, opresiva, sofocante, de que alguien está detrás de ti, respirando en tu nuca, susurrando tu nombre con una voz que no debería existir. Javier Medina transportaba ganado desde los ranchos de Durango hacia los mercados de la costa. Era un trabajo que había heredado de su padre y que algún día esperaba pasar a su propio hijo. Era un hombre serio, callado, de esos que hablan poco pero observan mucho. Prefería conducir de noche porque había menos tráfico, menos turistas despistados que frenaban en medio de las curvas para tomar fotografías, menos autobuses repletos que bloqueaban los carriles en las subidas. Conocía el Espinazo como la palma de su mano después de 20 años recorriéndolo semana tras semana. Conocía cada señalamiento, cada túnel, cada mirador donde era seguro detenerse y donde no, y aunque respetaba profundamente su peligrosidad, nunca le había temido. La carretera era su oficina, su segundo hogar, el lugar donde se sentía más él mismo que en cualquier otro sitio. Hasta esa noche de octubre, cuando la niebla descendió sobre la montaña como nunca antes la había visto en 2 décadas de experiencia. Era una niebla diferente, más espesa, más blanca, casi sólida en su densidad. Parecía tener peso, presionando contra el parabrisas como si tratara de entrar a la cabina. Javier avanzaba a paso de tortuga, con las luces altas encendidas aunque sabía que eran inútiles en estas condiciones, apenas podía distinguir la línea amarilla pintada en el pavimento que marcaba el centro de la carretera. Su radio CB estaba apagada porque en esa zona nunca había señal. De todas formas, las montañas bloqueaban cualquier transmisión y el silencio dentro de la cabina era absoluto, roto solamente por el ronroneo grave del motor diésel y el chirrido ocasional de los frenos cuando tenía que reducir la velocidad aún más en las pendientes más pronunciadas. Estaba entrando en el túnel del Mil Cumbres, el más largo de toda la ruta con casi 1 kilómetro de extensión, cuando escuchó la primera voz. Era débil al principio, tan sutil que pensó que tal vez era solo su imaginación o el eco del motor reverberando contra las paredes de concreto del túnel. Pero entonces la escuchó de nuevo, más clara esta vez, imposible de ignorar. Era una voz de mujer, joven, desesperada, suplicante. Decía algo que Javier no podía entender completamente, las palabras se mezclaban entre sí, se superponían, se distorsionaban.
pero el tono era inconfundible, era una súplica, un ruego lleno de dolor y desesperación. Javier frunció el ceño y miró a su alrededor, girando la cabeza hacia todos los lados, tratando de localizar el origen del sonido. La cabina estaba vacía, por supuesto. No había nadie sentado en el asiento del copiloto, nadie escondido en la litera trasera que usaba para descansar en los viajes largos. Las ventanas estaban cerradas herméticamente contra el frío de la montaña. No había forma física de que una voz entrara desde afuera. Y sin embargo, ahí estaba, clara como el cristal, resonando dentro del espacio cerrado de la cabina. Redujo la velocidad hasta casi detenerse, asomándose por la ventana lateral, tratando de escuchar mejor, pero el túnel estaba completamente vacío. Solo había oscuridad, las paredes de concreto manchadas de humedad y el eco distante de su propio motor. Salió del túnel y la niebla lo engulló de nuevo, más densa que antes si eso era posible. La visibilidad se redujo a prácticamente nada. Javier tuvo que guiarse por memoria y por el tacto de las llantas sobre las líneas de la carretera más que por lo que podía ver. Y ahora las voces eran más. No una, sino 2, 3, 4 voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo, superponiéndose unas sobre otras en un coro cacofónico de desesperación. Algunas susurraban tan bajo que apenas eran audibles, otras gritaban con tal intensidad que Javier sintió dolor físico en los tímpanos. Algunas lloraban con sollozos entrecortados que le rompían el corazón. Otras maldecían en un lenguaje que no reconocía pero cuya rabia y odio eran universalmente comprensibles. Javier apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El miedo, real y visceral, empezaba a trepar por su garganta como un animal vivo tratando de escapar. Su respiración se había vuelto irregular, superficial. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío que hacía que le castañetearan los dientes. Estas no eran voces de la radio, no eran interferencias de alguna estación distante que ocasionalmente atravesaban las montañas en noches de condiciones atmosféricas particulares. Eran voces reales, físicamente presentes, y venían de dentro de la cabina, de algún lugar que no podía localizar pero que sentía cercano, demasiado cercano. Miró hacia el asiento del copiloto por 10ª vez en tantos minutos. Seguía vacío, por supuesto. La tapicería gastada, el cinturón de seguridad colgando sin usar, la calcomanía descolorida de la Virgen de Guadalupe que había pegado ahí años atrás. Todo normal. Todo como debería estar. Pero la sensación de que alguien estaba sentado ahí era tan fuerte, tan abrumadoramente real, que casi podía verlo con el rabillo del ojo. Casi podía sentir su peso hundiendo el asiento. Casi podía escuchar su respiración entre las voces que llenaban la cabina. Entonces las luces del camión parpadearon. Una vez. 2 veces. Y se apagaron por completo, sumergiéndolo en una oscuridad tan absoluta que Javier sintió que lo estaban enterrando vivo. Pisó el freno instintivamente, sintiendo como el camión derrapaba sobre el asfalto mojado por la condensación de la niebla. El vehículo se detuvo en medio de la carretera, dejándolo suspendido en un vacío de negrura total donde no podía ver literalmente nada. Ni sus propias manos sobre el volante. Ni el tablero que había memorizado después de tantos años. Ni siquiera las líneas débiles de luz que normalmente se filtraban por los bordes del parabrisas. Solo oscuridad, pura y completa. Y las voces se volvieron ensordecedoras. Ya no eran simples susurros o gritos distantes. Ahora rugían directamente en sus oídos, docenas, cientos de voces diferentes, todas gritando, llorando, suplicando, maldiciendo al mismo tiempo. Javier no podía distinguir palabras individuales, solo un tsunami de sonido que lo golpeaba desde todos los ángulos, penetrando su cráneo, haciendo vibrar sus huesos. Se llevó las manos a los oídos, gritando él mismo, tratando de bloquear el ruido, pero era inútil.
Las voces no venían de afuera. Venían de dentro de su propia cabeza. Golpeó el tablero con desesperación, buscando a ciegas los controles de las luces, tratando de encenderlas de nuevo. Sus dedos encontraban botones y palancas al azar, apretando todo, jalando todo, pero nada funcionaba. El camión estaba completamente muerto, como si toda la electricidad hubiera sido absorbida por algo. Y entonces, en medio del caos absoluto de las voces, Javier escuchó una voz clara que destacaba del resto. Era una voz de hombre, profunda, rasposa, que hablaba directamente en su oído como si alguien estuviera inclinado sobre su hombro, con los labios casi tocando su piel. La voz decía, con una calma terrible, no deberías estar aquí, Javier. Este camino no es para los vivos. Las luces volvieron de golpe, tan repentinamente como se habían ido, cegándolo por un segundo con su intensidad. Javier parpadeó rápidamente, desorientado, con manchas de colores danzando en su visión. Y cuando sus ojos finalmente se ajustaron a la luz, cuando pudo enfocar de nuevo, vio algo que lo congeló hasta el tuétano. Ahí, parado en medio de la carretera a menos de 10 metros de distancia, había una figura humana. Era un hombre, o al menos tenía la forma general de un hombre adulto. Pero su ropa estaba completamente desgarrada, los jirones de lo que alguna vez fue una camisa y pantalones colgando de su cuerpo en tiras que se movían con un viento que Javier no podía sentir. La tela estaba manchada de algo oscuro que se veía negro bajo la luz de los faros, pero que Javier sabía instintivamente que era sangre. Mucha sangre. Su postura era antinatural, como si todos sus huesos estuvieran rotos, con la columna doblada en un ángulo imposible. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, colgando de tal forma que la barbilla tocaba el pecho, y sus brazos colgaban flácidos a los costados con los dedos torcidos. Javier no se movió. No pudo moverse. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado por un terror tan primitivo que su cerebro dejó de procesar pensamientos coherentes. Solo podía observar, hipnotizado por el horror, mientras la figura lentamente, dolorosamente lenta, comenzaba a levantar la cabeza. El movimiento era completamente antinatural, como si las vértebras de su cuello estuvieran rotas y tuviera que forzar cada milímetro de elevación con un esfuerzo sobrehumano. Cuando finalmente la cabeza estuvo erguida, cuando esos ojos muertos miraron directamente hacia el parabrisas, directamente a los ojos de Javier, él sintió que su corazón literalmente se detenía por un segundo completo. El rostro del hombre estaba destrozado más allá de cualquier descripción. La piel colgaba en jirones, revelando músculo y hueso debajo. Un lado de la cara estaba completamente aplastado, como si hubiera impactado contra algo sólido a alta velocidad. Los ojos eran dos cuencas vacías, oscuras como pozos sin fondo, pero de alguna forma Javier sabía que podían verlo. La mandíbula colgaba suelta, dislocada, y la boca estaba abierta en un grito perpetuo que no emitía ningún sonido audible, pero que de alguna forma Javier podía escuchar resonando en su alma. La figura dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento espasmódico, como si sus articulaciones estuvieran todas rotas y tuviera que arrastrar el cuerpo destrozado por pura fuerza de voluntad. Un pie se movió, arrastrándose sobre el asfalto con un sonido rasposo de huesos quebrándose. Luego el otro. Se acercaba centímetro a centímetro, y con cada paso la temperatura dentro de la cabina descendía varios grados más. Algo dentro de Javier finalmente se rompió. El hechizo de terror que lo mantenía congelado se quebró como cristal bajo presión, y su instinto de supervivencia tomó control. Pisó el acelerador hasta el fondo, sintiendo como el motor rugía con todas sus fuerzas, como las llantas chirriaban buscando tracción en el asfalto húmedo. El camión se lanzó hacia adelante como un animal enjaulado que finalmente encuentra la puerta abierta. Javier cerró los ojos con fuerza, apretándolos tanto que le dolieron, preparándose para el impacto inevitable. Iba a atropellar a esa cosa, fuera lo que fuera.
Iba a sentir el golpe, escuchar el sonido sickening del cuerpo siendo aplastado bajo las toneladas de metal. Pero no hubo impacto. No hubo nada. Solo sintió como el camión avanzaba libremente, sin obstáculo alguno, como si la figura nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos varios segundos después, temblando incontrolablemente, la carretera estaba vacía. La figura había desaparecido. La niebla seguía presente pero menos densa ahora. El viento había vuelto, sacudiendo el camión con ráfagas fuertes. Y las voces se habían ido. El silencio que llenó la cabina fue tan repentino, tan completo, que fue casi más aterrador que el ruido que lo precedió. Javier no redujo la velocidad. No se detuvo a procesar lo que acababa de suceder. Condujo por el resto del Espinazo del Diablo con el pie firmemente presionando el acelerador, tomando las curvas más rápido de lo que era seguro, ignorando las señales de límite de velocidad. Ignorando el dolor en sus manos de apretar el volante con tanta fuerza. Solo quería salir de esa montaña maldita. Solo quería ver las luces de Mazatlán brillando en la distancia, señalando civilización, seguridad, normalidad. Tardó casi 3 horas en llegar a la costa, horas que pasaron en un borrón de niebla, curvas cerradas, y un miedo constante de mirar el espejo retrovisor y ver a la figura sentada en el asiento trasero. Cuando finalmente descendió de las montañas y vio el océano extendiéndose infinito bajo la luz temprana del amanecer, Javier sintió que podía respirar por primera vez en horas. Las lágrimas corrieron por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, lágrimas de alivio, de terror liberado, de gratitud por estar vivo. Llegó al puerto de Mazatlán con las primeras luces del día. Bajó del camión con las piernas tan débiles que tuvo que agarrarse de la puerta para no caerse. Caminó unos pasos y vomitó violentamente en el pavimento, vaciando su estómago hasta que solo quedaron arcadas secas que le quemaban la garganta. Se sentó en el suelo, con la espalda contra las llantas todavía calientes del camión, respirando en jadeos entrecortados. Otro camionero que acababa de llegar se acercó a ayudarlo. Era un hombre de edad similar, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de los ojos de años de entrecerrarlos contra el sol. ¿Vienes del Espinazo?, preguntó, aunque el tono de su voz indicaba que ya sabía la respuesta. Había algo en la expresión de Javier, en sus ojos todavía dilatados por el terror, que era inconfundible. Javier solo pudo asentir, sin confiar en su voz para formar palabras coherentes. El otro camionero suspiró pesadamente y se sentó a su lado sin decir nada por varios minutos, solo acompañándolo en el silencio. Finalmente, habló: el Espinazo se lleva a muchos. No solo los que caen al abismo y mueren en el impacto. También se lleva pedazos de los que logran atravesarlo. Pedazos que nunca recuperas. Los que caen, no se van completamente. Se quedan ahí, atrapados, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez, buscando a alguien que los escuche, alguien que los vea, alguien que reconozca que existieron. ¿Qué era?, susurró Javier finalmente, encontrando su voz aunque sonaba rasposa y rota. ¿Qué era esa cosa en la carretera? El hombre miró hacia las montañas a la distancia, hacia donde el Espinazo del Diablo cortaba a través de la Sierra Madre como una herida infectada. Algunos dicen que son los espíritus de los muertos, de todos aquellos que perdieron la vida en esa carretera del infierno. Otros creen que la montaña misma está viva de alguna forma, que se alimenta del miedo y el sufrimiento de los viajeros. Hay quien dice que es un portal, un lugar donde el velo entre este mundo y el siguiente es tan delgado que se rasga fácilmente. Yo no sé qué es. Nadie lo sabe realmente. Pero sé que es real. Tan real como tú y yo sentados aquí. Javier nunca volvió a tomar el Espinazo del Diablo de noche.
Cambió completamente sus rutas, conducía solo durante el día, y si tenía que atravesar esas montañas malditas, lo hacía con el sol alto en el cielo y la radio encendida al volumen máximo, llenando la cabina con música, con voces humanas, con cualquier cosa que ahogara el recuerdo de aquellas otras voces. Pero las pesadillas llegaban cada noche. En ellas, estaba de nuevo en el túnel, y las luces se apagaban, y las voces comenzaban, y la figura estaba cada vez más cerca, y su rostro destrozado se inclinaba hacia la ventana, y... Los relatos sobre el espinazo del diablo continúan acumulándose año tras año. Voces en los túneles. Figuras que aparecen y desaparecen. Luces que se apagan sin explicación mecánica. Accidentes inexplicables donde los conductores pierden el control sin razón aparente. Y siempre, siempre, esa sensación de que algo está observando desde las sombras de la montaña, esperando pacientemente su próxima oportunidad. La autopista México-Cuernavaca es una de las arterias más transitadas del país, conectando la enorme metrópolis de la Ciudad de México con el estado de Morelos y sus ciudades turísticas llenas de jardines y clima primaveral. Miles de vehículos la recorren diariamente, familias que van de vacaciones, ejecutivos que viajan por negocios, camiones que transportan mercancías. Durante el día es una carretera moderna, bien mantenida, con múltiples carriles y señalización clara. Pero hay un tramo específico, el kilómetro 31, que los camioneros veteranos conocen por una razón muy diferente a su infraestructura. Lo conocen por la mujer de blanco. Nadie sabe con certeza quién fue en vida, cuál era su nombre, cómo murió, o por qué su espíritu quedó atado a ese kilómetro particular de asfalto. Los relatos varían dependiendo de quién los cuente. Algunos dicen que era una novia que murió camino a su boda cuando el auto en el que viajaba se estrelló. Otros afirman que era una madre buscando a su hijo perdido. Hay quienes la identifican como una víctima de feminicidio cuyo cuerpo fue abandonado en el arcén. La verdad se ha perdido en décadas de historias susurradas en estaciones de servicio y comedores de carretera. Pero su presencia es tan consistente, tan reportada por tantos conductores diferentes a lo largo de los años, que hasta los más escépticos prefieren acelerar al pasar por esa zona después del anochecer. Ella aparece solo en las noches cuando hay niebla, ese tipo de niebla baja que se arrastra sobre el asfalto como dedos de humo. Camina por el arcén, siempre en la misma dirección hacia Cuernavaca, con un vestido blanco que llega hasta el suelo y que parece brillar con luz propia incluso en la oscuridad más profunda. Su cabello largo y negro cuelga suelto sobre su espalda. Nunca mira hacia los vehículos que pasan. Mantiene la vista fija al frente, como si estuviera buscando algo que solo ella puede ver. Y cuando alguien comete el error de detenerse para ayudarla, cuando alguien baja la ventanilla y pregunta si necesita auxilio, las cosas cambian. Ya nunca vuelven a ser los mismos. Martín Solís había recorrido esa ruta cientos, tal vez miles de veces. Transportaba productos farmacéuticos desde el centro de distribución en la Ciudad de México hacia hospitales y farmacias en Cuernavaca y ciudades cercanas. Era un trayecto que hacía 2 o 3 veces por semana, generalmente en la madrugada cuando el tráfico era mínimo y podía hacer el viaje en menos tiempo. Era eficiente, confiable, nunca había tenido un accidente en 15 años de carrera. Su registro de conducción era impecable. Esa noche de marzo, específicamente el 13 de marzo, aunque Martín no le daría importancia a la fecha hasta mucho después, la niebla había descendido sobre la autopista formando un manto denso que reducía la visibilidad considerablemente. No era inusual para esa época del año cuando los cambios de temperatura entre la ciudad y Cuernavaca creaban condiciones atmosféricas particulares. Martín conducía con precaución como siempre, luces encendidas, velocidad reducida, atento a cualquier vehículo adelante. Su radio estaba sintonizada en una estación de noticias que transmitía las 24 horas,
más que nada por compañía que por interés real en lo que decían. Estaba llegando al kilómetro 31, aunque no lo sabía en ese momento, no estaba prestando atención a los marcadores kilométricos cuando la vio por primera vez. Era una figura femenina parada en el arcén, parcialmente oculta por la niebla pero claramente visible bajo la luz de sus faros. Vestía completamente de blanco, un vestido largo que se movía suavemente con una brisa que Martín no podía sentir dentro de su cabina climatizada. Tenía el cabello largo y oscuro, y estaba completamente inmóvil, como una estatua, mirando fijamente hacia adelante sin moverse ni un centímetro. Martín frunció el ceño, extrañado. Era inusual ver a alguien caminando por la autopista a esas horas, especialmente una mujer sola. Su primer pensamiento fue preocupación genuina. Tal vez había tenido un accidente, tal vez su vehículo se había averiado, tal vez necesitaba ayuda. Redujo la velocidad gradualmente y detuvo el camión a unos metros de donde ella estaba, encendiendo las luces intermitentes de emergencia. Bajó la ventanilla dejando que el aire frío y húmedo de la noche entrara a la cabina. «Está bien, señora», gritó, proyectando su voz para que pudiera escucharlo sobre el sonido del motor que seguía funcionando. «¿Necesita ayuda? ¿Tuvo algún problema con su vehículo?» La mujer no respondió. No giró la cabeza hacia él. No dio señal alguna de haberlo escuchado. Solo permaneció ahí, completamente inmóvil, mirando hacia adelante con una fijeza que comenzaba a resultar inquietante. Martín pensó que tal vez estaba en shock, que había experimentado algo traumático y su mente se había desconectado como mecanismo de defensa. Había escuchado de casos así, personas que quedaban catatónicas después de accidentes severos. Apagó el motor y bajó de la cabina, dejando las luces del camión encendidas para iluminar la zona. El aire nocturno era frío y la niebla se sentía húmeda contra su piel. Caminó lentamente hacia la mujer, con las manos visibles y en una postura no amenazante, hablando en un tono suave y tranquilizador. «Señora, soy conductor de camión, pasaba por aquí y la vi. Solo quiero saber si está bien, si necesita que llame a alguien. ¿Tiene teléfono? ¿Hay alguien a quien pueda contactar por usted?» Cuando estuvo a aproximadamente 5 metros de distancia, pudo verla con más claridad. Era joven, tal vez de 20 o 25 años, con una piel extraordinariamente pálida que parecía casi traslúcida bajo la luz artificial. Su vestido blanco era simple, sin adornos, y estaba extrañamente limpio considerando que supuestamente había estado caminando por el arcén de una autopista. No tenía zapatos. Sus pies descalzos estaban posados sobre el asfalto pero de alguna forma no parecían tocarlo realmente. Sus ojos estaban abiertos, muy abiertos, pero no parpadeaban. Solo miraban fijamente hacia adelante hacia algo que Martín no podía ver. «Señora, ¿me escucha?», preguntó de nuevo, ahora con una nota de inquietud en su voz que no había estado ahí antes. Algo en la escena completa se sentía profundamente equivocado. La forma en que ella estaba tan perfectamente inmóvil. La forma en que el vestido se movía con una brisa que no existía. La forma en que sus pies no parecían estar realmente tocando el suelo. Cada instinto que Martín había desarrollado en años de conducir en carreteras solitarias le estaba gritando que se alejara, que regresara al camión, que arrancara y no mirara atrás. Pero era un buen hombre, un hombre decente que no podía simplemente dejar a alguien que obviamente necesitaba ayuda. Dio otro paso hacia adelante, extendiendo una mano en un gesto de oferta de ayuda. Y en ese momento, sin ninguna transición, sin ningún movimiento gradual, la mujer giró la cabeza hacia él. El movimiento fue brusco, antinatural, como si su cuello fuera una bisagra oxidada que finalmente cedió bajo presión. La cabeza giró 90 grados en una fracción de segundo, tan rápido que Martín apenas pudo procesarlo.
Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, cuando vio lo que había en esos ojos, sintió que su sangre literalmente se convertía en hielo dentro de sus venas. Los ojos eran completamente negros. No tenían iris, no tenían esclera blanca, no tenían pupila distinguible. Solo eran dos pozos de oscuridad absoluta, dos agujeros vacíos en su rostro que parecían absorber la luz alrededor de ellos. Y de alguna forma, a pesar de no tener ninguna característica visible, Martín sabía que estaban mirándolo directamente, penetrando a través de él, viendo cada pensamiento, cada miedo, cada secreto que guardaba en lo más profundo de su alma. Su boca se abrió lentamente, la mandíbula descendiendo mucho más de lo que debería ser anatómicamente posible, y de las profundidades de su garganta emergió una voz que no era humana. Era rasposa, gutural, como si estuviera hablando con cuerdas vocales hechas de metal oxidado. Las palabras arrastraban las consonantes, estiraban las vocales hasta convertirlas en sonidos que nunca deberían salir de una boca humana. Llévame, contigo. Martín retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies en su urgencia por alejarse. Casi cayó, pero logró mantener el equilibrio, sin apartar la vista de la mujer porque alguna parte primitiva de su cerebro le decía que si le daba la espalda, si dejaba de mirarla aunque fuera por un segundo, algo terrible sucedería. La mujer comenzó a moverse hacia él. Pero no caminaba. Sus pies no se movían. Simplemente se deslizaba sobre el asfalto, flotando a unos centímetros del suelo, acercándose con una velocidad constante e inexorable. Su vestido blanco ondeaba violentamente ahora aunque seguía sin haber viento, y esos ojos negros, esos pozos de vacío absoluto, permanecían fijos en Martín con una intensidad que lo quemaba desde adentro. Martín corrió. No fue una decisión consciente, fue puro instinto de supervivencia tomando control de su cuerpo. Corrió hacia su camión con una velocidad que no sabía que todavía poseía, sintiendo como el miedo le daba alas a sus pies. Podía escuchar detrás de él ese sonido de deslizamiento, ese roce antinatural de algo moviéndose sin tocar el suelo, persiguiéndolo. No miró atrás. No se atrevió a mirar atrás. Llegó al camión y saltó dentro, cerrando la puerta con tanta fuerza que el vehículo entero tembló. Sus manos temblaban tan violentamente que le costó 3 intentos meter la llave en el contacto. Finalmente el motor rugió a la vida. Metió la marcha con un golpe que hizo rechinar los engranajes. Pisó el acelerador hasta el fondo. El camión se lanzó hacia adelante, las llantas chirriando. Miró por el espejo retrovisor, incapaz de resistir la necesidad de saber dónde estaba ella, y la vio. Estaba ahí, parada exactamente donde había estado su camión segundos antes, con ese vestido ondeando salvajemente y esos ojos negros fijos en él. Pero ahora había algo más. Su boca estaba abierta de nuevo, y aunque Martín estaba demasiado lejos para escuchar, podía ver que estaba hablando, o gritando, sus labios moviéndose frenéticamente. Y entonces desapareció. En un parpadeo. Como si nunca hubiera estado ahí. La carretera estaba vacía bajo la niebla. Solo quedaban sus luces traseras pintando círculos rojos en la bruma. Martín condujo sin parar hasta Cuernavaca, con el corazón latiéndole a un ritmo que hacía que le doliera el pecho, con las manos aún temblando sobre el volante. Su radio, que había estado emitiendo noticias todo el tiempo, ahora solo producía estática. Un zumbido constante y monótono que llenaba la cabina. Extendió la mano para cambiar de estación y entonces lo escuchó. Entre la estática, apenas audible pero inconfundiblemente real, había una voz. Una voz de mujer, susurrando su nombre. Martín. Martín, no te vayas. Martín, llévame contigo. Martín. Apagó la radio de un golpe, con tanta fuerza que el botón se hundió en el tablero. Pero podía seguir escuchándola.
No venía de la radio ahora. Venía de más cerca. Venía del asiento del copiloto. Se giró lentamente, sintiendo como cada segundo se estiraba hasta la eternidad, aterrorizado de lo que podría ver. El asiento estaba vacío. No había nadie ahí. Solo la tapicería gastada, el cinturón de seguridad sin usar, la calcomanía de la Virgen. Todo normal. Pero el susurro continuaba, cada vez más cerca, cada vez más claro. Martín, estoy aquí, contigo, siempre contigo ahora. Condujo el resto del camino con lágrimas corriendo por sus mejillas, rogando mentalmente, rezando oraciones que no repetía desde la infancia. La voz lo acompañó todo el trayecto, susurrando, llamándolo, recordándole que ella estaba ahí, que ahora siempre estaría ahí. Cuando finalmente llegó al centro de distribución en Cuernavaca, el sol estaba comenzando a salir, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Martín bajó del camión con piernas temblorosas y lo primero que hizo fue revisar la cabina, buscar en cada rincón, bajo cada asiento, en cada compartimiento. No había nadie. Estaba completamente solo. Pero en el asiento del copiloto, donde estaba absolutamente seguro de que no había estado cuando subió al camión horas antes, había algo que lo hizo gritar. Una huella. Una huella de mano pequeña y delicada, marcada perfectamente en el polvo fino que siempre cubría el tablero. 5 dedos claramente visibles, la palma completa impresa. Como si alguien hubiera presionado su mano ahí, firmemente, reclamando su territorio. Martín limpió la huella con desesperación, frotando y frotando hasta que la piel de sus dedos quedó roja y adolorida, hasta que no quedó ningún rastro visible. Pero la sensación nunca desapareció. La sensación de que alguien había estado sentado ahí, a su lado, durante todo el viaje. La sensación de que esa presencia no se había ido realmente, que solo estaba esperando, observando, lista para manifestarse de nuevo. Desde esa noche, Martín evita el kilómetro 31 a toda costa. Ha cambiado sus rutas completamente, prefiere tomar carreteras alternativas aunque agreguen horas a su viaje. Y cuando otros camioneros le preguntan por qué, solo dice, porque si te detienes para ayudarla, ella no te dejará ir. Te seguirá. En la radio, en los espejos, en las sombras que se mueven en el rincón de tu visión. Y cuando menos lo esperes, cuando bajes la guardia por un solo segundo, estará sentada a tu lado, susurrando tu nombre, recordándote que ahora le perteneces. La mujer de blanco sigue apareciendo en ese tramo, noche tras noche, década tras década. Sigue esperando en la niebla, sigue mirando hacia adelante con esos ojos que son pozos de vacío. Y sigue buscando a alguien que cometa el error de detenerse, de ofrecer ayuda, de mirarla directamente a los ojos. Porque una vez que lo haces, una vez que cruzas esa línea invisible entre ayudar y ser arrastrado al otro lado, ya no hay regreso. Ella te reclama. Y te lleva consigo, poco a poco, susurro a susurro, hasta que un día tu camión es encontrado abandonado en el arcén, el motor todavía caliente, la puerta abierta. Y tú desaparecido sin dejar rastro excepto por una expresión de terror absoluto que quedó grabada en tu rostro. Visible incluso en las fotografías de tu licencia de conducir que se vuelven parte del archivo de casos sin resolver. La costa del Pacífico en el estado de Guerrero es famosa por muchas cosas: playas de arena dorada donde las olas rompen con una fuerza primordial, restaurantes de mariscos donde el pescado fue capturado esa misma mañana, hoteles de lujo que se aferran a los acantilados ofreciendo vistas imposibles del océano infinito. Pero también es conocida por su calor húmedo que se adhiere a la piel como una segunda capa, por las tormentas tropicales que aparecen de la nada convirtiendo el día en noche. Y por esa sensación constante de que la naturaleza aquí es más salvaje, menos domesticada, más cercana a su estado original y primitivo.
La carretera que conecta Iztapa con Zihuatanejo es corta, apenas unos pocos kilómetros de asfalto rodeado de palmeras altísimas y vegetación tropical tan densa que es imposible ver más allá de los primeros metros. Durante el día, es un trayecto tranquilo lleno de turistas en autos rentados, familias en camino a la playa, vendedores de cocos y artesanías estacionados en cada mirador. El sol brilla implacable, el aire huele a sal marina mezclado con el aroma dulce de los mangos maduros que cuelgan de los árboles, y la carretera vibra con vida y movimiento. Pero de noche, cuando el sol se hunde en el océano como una moneda de oro cayendo en un pozo sin fondo, cuando la oscuridad tropical desciende con esa rapidez particular del trópico donde no hay crepúsculo sino una transición abrupta de día a noche absoluta, la carretera se transforma completamente. El olor a mar se vuelve más intenso, casi abrumador, mezclado con el aroma de vegetación en descomposición y tierra mojada. Los sonidos cambian, las gaviotas y las risas son reemplazadas por el canto de los grillos, el croar de las ranas, y ocasionalmente el aullido distante de algo que no puedes identificar pero que hace que tu cerebro primitivo se ponga en alerta. Y los camioneros que recorren esta ruta en la madrugada, transportando pescado fresco desde el puerto hacia los mercados tierra adentro, hablan en voz baja de una figura que camina descalza sobre el asfalto todavía caliente del sol del día anterior. Una sombra que no proyecta reflejo bajo las luces. Un frío inexplicable que no debería existir bajo el calor constante del trópico. Diego Ramírez había transportado pescado desde Zihuatanejo durante más de una década. Era un trabajo que requería disciplina férrea porque el tiempo era crucial, el pescado tenía que llegar a su destino antes de que el calor de la mañana comenzara a afectar su frescura, incluso empacado en hielo. Por eso Diego siempre salía en las primeras horas de la madrugada, generalmente entre las 2 y las 3. Cuando las calles del puerto todavía estaban desiertas y los pescadores apenas comenzaban a regresar con sus capturas nocturnas. Le gustaba ese horario a pesar de lo poco convencional. Disfrutaba de la soledad de la carretera vacía, del silencio roto solo por el ronroneo de su motor y el sonido de las olas rompiendo contra la playa invisible más allá de las palmeras. No necesitaba compañía. No necesitaba música o radio. Solo él, su camión, y la noche tropical que envolvía todo en su abrazo caluroso y húmedo. Esa noche de julio, el aire era particularmente denso, saturado de humedad al punto donde casi podías verlo, donde cada respiración se sentía como beber agua caliente. Diego había cargado su camión con cajas de pescado fresco empacadas en hielo, huachinango, dorado, pargo, camarones del tamaño de tu puño. El olor a mar inundaba la cabina a pesar de que todo estaba sellado atrás. Era un olor que Diego había aprendido a amar, un olor que significaba trabajo, dinero, sustento para su familia. Salió del puerto a las 3 de la mañana exactamente, como siempre. La carretera estaba completamente vacía bajo la luz de una luna que estaba apenas visible detrás de nubes densas. Las palmeras se mecían suavemente a ambos lados, creando sombras que danzaban sobre el asfalto como figuras bailando una danza silenciosa. Todo era normal, rutinario, exactamente como había sido cientos de noches antes. Hasta que vio la figura. Estaba caminando en medio de la carretera, directamente en el centro entre los dos carriles, moviéndose en la misma dirección que Diego. Era claramente una persona, una mujer por la silueta, caminando despacio, casi arrastrando los pies. Diego frunció el ceño, extrañado pero no alarmado todavía. Ocasionalmente había personas caminando a horas extrañas, borrachos regresando de alguna fiesta, trabajadores tempranos, turistas despistados. Tocó el claxon suavemente, un toque breve que no fuera agresivo, solo una señal cortés de que un vehículo se acercaba. Esperaba que la persona se moviera hacia el arcén. Pero la mujer no reaccionó. No giró la cabeza, no aceleró el paso, no dio ninguna señal de haber escuchado.
Seguía caminando con ese mismo ritmo lento y constante, como si estuviera en trance o profundamente perdida en sus pensamientos. Diego redujo la velocidad considerablemente y volvió a tocar el claxon, esta vez más fuerte, más insistente. Nada. La mujer continuaba su camino imperturbable. Ahora Diego estaba lo suficientemente cerca como para distinguir más detalles. Vestía un vestido largo y raído, de un color que era difícil de determinar bajo la luz artificial de sus faros, pero que parecía haber sido blanco alguna vez. Su cabello era negro y largo, cayendo sobre su espalda en mechones enredados. Y estaba descalza, caminando directamente sobre el asfalto sin zapatos. Diego suspiró con frustración y se preparó para esquivarla, moviéndose hacia el carril izquierdo para pasarla con suficiente espacio. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, cuando los faros de su camión la iluminaron completamente, la mujer se detuvo abruptamente. Y giró la cabeza hacia él. En ese preciso momento, todo cambió de una forma tan drástica y repentina que el cerebro de Diego tardó varios segundos en procesarlo. El aire dentro de la cabina se volvió helado instantáneamente, pasando de la calidez húmeda del trópico a un frío ártico en una fracción de segundo. Diego pudo ver su propio aliento materializándose frente a él en nubes blancas que flotaban en el aire. Sus manos sobre el volante se entumecieron inmediatamente, los dedos poniéndose rígidos y dolorosos. El parabrisas comenzó a cubrirse de escarcha desde los bordes, pequeños cristales de hielo formándose y expandiéndose con una velocidad imposible. La radio, que ni siquiera había estado encendida, súbitamente cobró vida con un zumbido agudo y penetrante que taladró los oídos de Diego. No era estática normal. Era un sonido que tenía capas, profundidad, como si miles de voces estuvieran gritando al mismo tiempo desde muy lejos. Tan distorsionadas que era imposible distinguir palabras, pero cuya angustia era universalmente comprensible. ¿Y la mujer? Diego la miró y sintió que su corazón literalmente saltaba a un latido. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz, boca, rasgos humanos reconocibles, solo había una superficie lisa y blanca, como una máscara de cera sin terminar. Como si alguien hubiera comenzado a esculpir un ser humano pero se hubiera detenido antes de agregar los detalles que lo hacían persona. Era la cosa más antinatural que Diego había visto en su vida, algo que su cerebro se negaba a aceptar como real porque violaba cada expectativa de cómo debería verse una cara humana. El instinto de supervivencia de Diego tomó control. Pisó el acelerador tratando de alejarse lo más rápido posible, pero el camión no respondió. El motor tosió, falló, hizo un sonido enfermo y moribundo, y se apagó completamente. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y se extinguieron, sumergiendo todo en oscuridad absoluta. El único sonido era ese zumbido horrible de la radio y los latidos frenéticos del corazón de Diego resonando en sus oídos. Estaba paralizado en su asiento, con las manos congeladas sobre el volante inútil, cuando vio a la mujer comenzar a moverse hacia él. Ya no caminaba. Se deslizaba, flotando sobre el asfalto sin que sus pies tocaran el suelo, moviéndose con una velocidad que era lenta pero constante, inexorable. Con cada metro que se acercaba, la temperatura dentro de la cabina descendía a otro grado, otro nivel de frío imposible. Diego intentó arrancar el camión de nuevo, girando la llave desesperadamente, pero el motor estaba completamente muerto. Intentó abrir la puerta para salir corriendo, pero sus manos estaban tan entumecidas por el frío que apenas podía mover los dedos. Solo podía observar, aterrorizado e impotente, mientras la figura sin rostro se acercaba flotando hasta estar junto a su ventana. Ella levantó una mano lentamente. La mano era humana en forma pero no en sustancia. Era traslúcida, como si estuviera hecha de niebla solidificada, y a través de ella Diego podía ver la carretera y las palmeras más allá distorsionadas como si estuviera mirando a través de agua turbia. La mano se movió hacia la ventana,
los dedos extendidos, y cuando tocó el cristal Diego sintió una oleada de frío tan intenso que era como si lo hubieran sumergido en nitrógeno líquido. Miró su reloj instintivamente, ese reloj que había sido un regalo de su padre 20 años atrás y que nunca había fallado un solo día. Las manecillas estaban girando hacia atrás, moviéndose en contra de las leyes del tiempo mismo, acelerándose hasta convertirse en un borrón. Y entonces se detuvieron por completo. Congeladas. Las 3:17 de la madrugada quedarían marcadas en ese reloj para siempre. Cuando Diego volvió a mirar hacia la ventana, la mujer sin rostro estaba aún más cerca, su cabeza inclinada como si estuviera estudiándolo, como si estuviera decidiendo qué hacer con él. Y aunque no tenía ojos, Diego podía sentir su mirada penetrando a través del cristal, a través de su piel, llegando hasta el centro mismo de su ser. Era como ser observado por algo tan antiguo y ajeno que la mente humana no tenía categoría para clasificarlo. Y entonces, tan súbitamente como había muerto, el camión cobró vida de nuevo. El motor rugió, las luces se encendieron con toda su intensidad, la calefacción empezó a soplar aire que sentía como fuego después del frío sobrenatural. Diego no esperó a entender qué había pasado. No esperó a ver si la figura todavía estaba ahí. Simplemente pisó el acelerador con toda la fuerza que sus piernas entumecidas podían generar, sintiendo como las llantas chirriaban buscando tracción en el asfalto caliente. El camión se lanzó hacia adelante como un animal enjaulado que finalmente encuentra la libertad. Diego no miró el espejo retrovisor. No se atrevió. Mantuvo la vista fija en la carretera adelante, con los nudillos blancos de apretar el volante, con el sudor corriendo por su frente a pesar del frío que todavía impregnaba sus huesos. Condujo sin pausar, sin reducir la velocidad, ignorando los límites de velocidad, ignorando las señales de tránsito, solo enfocado en alejarse lo más posible de ese lugar maldito. No fue hasta que vio las primeras luces de Iztapa brillando en la distancia, las luces cálidas y acogedoras de civilización y seguridad, que Diego finalmente permitió que su pie aliviara un poco la presión sobre el acelerador. Pero incluso entonces, no pudo relajarse completamente. Porque cada vez que cerraba los ojos, incluso por un segundo, veía ese rostro sin rostro inclinándose hacia su ventana. Cuando llegó al mercado de pescado, Diego bajó del camión con piernas que apenas podían sostenerlo. Uno de los vendedores que siempre compraba su carga lo vio y se acercó con una expresión de preocupación. ¿Qué te pasó, Diego? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Diego intentó reír, intentó descartarlo como nada, pero su voz salió quebrada y temblorosa. Levantó su muñeca y mostró el reloj. El vendedor lo miró, confundido al principio, y entonces sus ojos se agrandaron al comprender. 3:17, susurró. Detenido en las 3:17. ¿Qué significa?, preguntó Diego, aunque parte de él ya lo sabía, parte de él ya había aceptado que algo imposible había ocurrido. El vendedor, un hombre mayor que había vivido en la costa toda su vida, que conocía las historias y leyendas de la región como conocía las líneas de su propia mano, suspiró pesadamente. ¿La viste, verdad? La mujer que camina por la carretera. La que no tiene cara. Diego solo pudo asentir, sin confiar en su voz. Dicen que murió ahogada hace décadas, continuó el vendedor en voz baja, mirando hacia la carretera aunque desde aquí no podían verla. Su cuerpo fue encontrado en la playa, arrastrado por las corrientes. Nadie supo nunca quién era, de dónde venía, cómo terminó en el agua. La enterraron sin nombre en el cementerio del pueblo. Pero su espíritu no descansó. Sigue caminando esa carretera, noche tras noche, buscando algo. Nadie sabe qué. Algunos dicen que busca el camino de regreso a casa. Otros creen que está atrapada entre este mundo y el siguiente, condenada a repetir sus últimos pasos para siempre. ¿Y el frío?, preguntó Diego.
¿Y los relojes que se detienen? Dicen que cuando ella está cerca, el tiempo mismo se congela. Que su presencia es tan antinatural que las leyes normales dejan de aplicar. Los que la ven de cerca reportan lo mismo, un frío que no debería existir bajo este sol, relojes que se detienen, una sensación de que todo se ha pausado excepto tú y ella. Diego miró su reloj de nuevo. Incluso ahora, horas después, seguía marcando las 3:17. Lo sacudió, presionó todos los botones, intentó darle cuerda, pero nada funcionaba. Estaba permanentemente congelado en ese momento, en ese instante preciso cuando la mujer sin rostro había tocado su ventana y había robado algo de él que nunca podría recuperar. Nunca volvió a trabajar esa ruta de noche. Cambió sus horarios completamente, empezó a salir al amanecer, prefiriendo perder tiempo y dinero a arriesgarse a encontrarse con ella de nuevo. Y su reloj permaneció en su muñeca como un recordatorio constante, un testamento físico de que lo imposible es real, de que hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra capacidad de explicarlas con ciencia o lógica. Los otros camioneros que trabajan esa ruta comparten historias similares. La mujer que camina descalza. El frío imposible. Los relojes que se detienen. Algunos la han visto de lejos y aceleraron a tiempo. Otros han sentido solo el frío, la temperatura cayendo inexplicablemente dentro de sus cabinas mientras conducían a toda velocidad con las ventanas cerradas. Y unos pocos, como Diego, la han visto de cerca, han mirado ese rostro sin rostro, y han quedado marcados para siempre. Porque cuando la encuentras, cuando experimentas ese momento donde el tiempo se detiene y el frío te abraza como dedos de hielo, llevas esa marca contigo para el resto de tu vida. En los sueños donde la ves flotando hacia ti. En los escalofríos repentinos que te recorren la espalda sin razón. En la certeza inquebrantable de que, en algún lugar de esa carretera tropical bajo el calor del Pacífico, ella sigue caminando. Sigue buscando. Sigue esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse, de mirarla demasiado tiempo, de permitir que sus mundos colisionen aunque sea por un instante. Y cuando eso suceda, cuando ella extienda esa mano traslúcida y toque su ventana, su reloj se detendrá. Su tiempo se congelará. Y una parte de ellos quedará atrapada en ese momento para siempre, existiendo simultáneamente en el mundo de los vivos y en el limbo donde ella mora eternamente. La selva de Chiapas es un lugar donde la civilización nunca ha logrado establecer un dominio completo. Es un lugar donde la naturaleza todavía gobierna con puño de hierro, donde los árboles crecen tan altos y tan densos que forman un techo casi impenetrable que convierte el día en un crepúsculo perpetuo. La vegetación es tan exuberante, tan agresivamente vigorosa, que si dejaras un vehículo abandonado por una semana, lo encontrarías cubierto de enredaderas y musgo, siendo lentamente devorado y reclamado por la selva hambrienta. La fauna aquí es diferente también, más primitiva de alguna forma, más cercana a cómo debieron ser las cosas antes de que los humanos comenzaran a domesticar el mundo. Los sonidos nocturnos son una sinfonía de rugidos, chillidos, cantos y aullidos que se superponen en capas complejas. Y siempre hay esa sensación de estar siendo observado, de que miles de ojos te siguen desde las sombras verdes, estudiándote, evaluándote, decidiendo si eres depredador o presa. La carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con Ocosocuautla atraviesa el corazón de esta selva, serpenteando entre árboles centenarios y colinas cubiertas de vegetación tan densa que es como un muro verde a ambos lados del asfalto. Es una ruta que fue tallada con dificultad a través de la selva, una cicatriz de concreto que la naturaleza constantemente intenta sanar y borrar. Cada temporada de lluvias trae deslaves que bloquean secciones. Las raíces de los árboles empujan desde abajo, agrietando el pavimento. Las ramas crecen sobre la carretera formando túneles naturales que bloquean el cielo.
Durante el día, con el sol filtrado a través del dosel verde, la carretera tiene una belleza etérea, casi mágica. Pero de noche, cuando la oscuridad de la selva es tan completa que parece tener peso físico, cuando los únicos sonidos son los gritos de animales que no puedes ver y el susurro del viento entre las hojas, la carretera se convierte en algo más siniestro. Y los camioneros que la recorren en esas horas oscuras saben que hay algo en la selva que no es animal ni vegetal. Algo que juega, que ríe, que deja huellas imposibles en el barro. Samuel Torres había transportado madera desde los aserraderos de Ocosocuautla hacia Tuxtla durante casi toda su vida adulta. Era trabajo duro y a menudo solitario, pero Samuel lo prefería así. Había algo meditativo en conducir por esa carretera en la quietud de la noche, algo que le permitía ordenar sus pensamientos, procesar su día, existir en un espacio de calma entre el trabajo y el hogar. Conocía cada curva, cada desnivel, cada puente pequeño que cruzaba arroyos que se convertían en ríos rugientes durante la temporada de lluvias. Había visto la selva en todas sus manifestaciones, bajo tormentas tropicales que convertían el mundo en agua, bajo lunas llenas que pintaban todo de plata, bajo nieblas que se enroscaban entre los árboles como serpientes gigantes. Esa noche de septiembre, una de esas nieblas había descendido sobre la carretera. No era inusual para esa época del año cuando la humedad de la selva se condensaba en el aire más frío de la noche, creando bancos de neblina que podían ser tan densos que reducían la visibilidad a metros. Samuel conducía despacio como siempre en estas condiciones, con las luces encendidas y la ventanilla abierta un poco, dejando que el aire húmedo y cargado de aromas de la selva llenara la cabina. Olía a tierra mojada, a hojas en descomposición, a flores que solo abrían de noche liberando fragancias dulces y pesadas. Olía a vida en su forma más concentrada y primitiva. Samuel respiraba profundo, disfrutando de estos momentos de conexión con el entorno, cuando escuchó la primera risa. Era una risa de niño. Clara, aguda, llena de esa alegría despreocupada que solo los niños muy pequeños poseen. Sonaba como el tipo de risa que escucharías en un parque durante el día, cuando los niños juegan sin miedo ni preocupación. Pero aquí, en medio de la selva, a las 2 de la mañana, rodeado de niebla y oscuridad, el sonido era profundamente desconcertante. Samuel frunció el ceño y detuvo el camión, dejando el motor en marcha pero apagando la música que había estado sonando bajo. Escuchó atentamente, tratando de localizar el origen del sonido. La risa vino de nuevo, esta vez más clara, y ahora Samuel estaba seguro de que venía de algún lugar adelante, desde el medio de la carretera o tal vez desde la selva justo al lado. Miró hacia la vegetación densa que presionaba contra ambos lados de la carretera. Era imposible ver más allá de los primeros metros, todo lo demás era una pared de verde y negro y niebla. «¿Hay alguien ahí?», gritó por la ventana abierta, sintiendo como su voz era absorbida por la densidad de la selva, como si el sonido mismo fuera tragado por esa masa verde y viva que lo rodeaba. No hubo respuesta. Solo el silencio opresivo de la selva nocturna, roto ocasionalmente por el canto distante de un ave nocturna o el crujido de ramas que podría ser el viento o algo moviéndose entre los árboles. Samuel esperó 1 minuto completo, 2 minutos, escuchando con toda su atención. Nada. Decidió que tal vez había sido su imaginación, o quizás el sonido distorsionado de algún animal que la selva había amplificado y transformado en algo que sonaba humano. Estaba a punto de volver a arrancar cuando vio las huellas. Estaban ahí, en el asfalto directamente frente a su camión, iluminadas por los faros. Pequeñas huellas de pies descalzos, del tamaño que dejaría un niño de tal vez 5 o 6 años. Eran frescas, con el barro todavía húmedo, y se extendían desde el borde de la selva atravesando la carretera en una línea errática, como si quien las hubiera dejado estuviera corriendo o saltando. Samuel sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral.
Bajó del camión lentamente, dejando el motor encendido y las luces alumbrando. El aire nocturno era pesado, denso con humedad, y hacía que su camisa se pegara a su espalda con sudor. Se acercó a las huellas con una linterna que siempre llevaba en la guantera, alumbrándolas de cerca. No había duda. Eran huellas de pies de niño, pequeñas y perfectamente formadas. Podía ver los dedos individuales, el arco del pie, el talón. Siguió la línea de pisadas con la mirada y se dio cuenta de algo que hizo que su boca se secara. Las huellas no continuaban. Llegaban hasta el centro de la carretera y simplemente terminaban. No había pisadas regresando. No había indicación de que quien las hizo hubiera seguido caminando en cualquier dirección. Solo llegaban hasta ese punto y desaparecían, como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. «Hola», llamó Samuel de nuevo, esta vez con voz más débil, menos segura. «¿Hay algún niño por aquí? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda?» La risa volvió como respuesta. Pero ahora no era una sola risa. Eran varias, superponiéndose unas sobre otras. 2, 3, 4 voces diferentes de niños pequeños, todos riendo al mismo tiempo como si estuvieran jugando un juego secreto. Y las risas no venían de un solo lugar. Venían de todas direcciones, de la izquierda, de la derecha, de adelante, de atrás. La selva misma parecía estar riendo. Samuel giró en círculos, alumbrando con la linterna hacia todos lados, tratando desesperadamente de localizar a los niños. Su mente racional le decía que debía haber una explicación lógica. Tal vez era una familia que vivía cerca y sus hijos estaban jugando afuera a pesar de la hora. Tal vez había un pueblo pequeño que él no conocía justo al lado de la carretera. Tal vez, pero esa parte racional de su cerebro estaba siendo silenciada cada vez más por algo más primitivo, algo instintivo que le gritaba que esto no era normal, que debía volver al camión y alejarse inmediatamente. Las risas se hicieron más fuertes, más cercanas. Ahora sonaban como si estuvieran a solo metros de distancia, moviéndose en círculos alrededor de él. Samuel podía escuchar pisadas en el barro, pequeños pies corriendo, chapoteando en los charcos que la niebla había dejado en el asfalto. Pero no podía ver a nadie. Su linterna solo revelaba niebla y oscuridad y la pared impenetrable de vegetación. Entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Entre la niebla, apenas visible, había una forma pequeña. Una silueta del tamaño de un niño pequeño, parada completamente inmóvil justo al borde donde la carretera terminaba y la selva comenzaba. Samuel enfocó su linterna directamente en la figura, y por un segundo brevísimo, antes de que la niebla se espesara de nuevo ocultándola, vio a un niño. Era un niño pequeño, tal vez de 5 años, con ropa rasgada y sucia. Su rostro estaba pálido, demacrado, con ojos hundidos que reflejaban la luz de la linterna como los de un animal nocturno. Y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia que mostraba demasiados dientes, una sonrisa que no era alegre sino grotesca de alguna forma que Samuel no podía definir pero que sentía en cada fibra de su ser. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, tragada por la niebla. Pero las risas continuaban, ahora más intensas, más frenéticas. Y Samuel escuchó algo nuevo, susurros. Voces infantiles susurrando palabras que no podía entender, un idioma que no reconocía o tal vez palabras tan distorsionadas que habían perdido significado. Los susurros se mezclaban con las risas creando una cacofonía que le perforaba los oídos. Samuel retrocedió hacia su camión, con la linterna temblando en su mano. Tropezó con sus propios pies en su urgencia, casi cayendo, pero logró mantener el equilibrio. Las risas lo seguían, moviéndose con él, siempre a la misma distancia. Y entonces vio más siluetas. Ahí, entre los árboles, apenas visibles entre la niebla y la oscuridad. Figuras pequeñas,
docenas de ellas, paradas en los límites del alcance de su luz. Todas inmóviles. Todas mirándolo. Todas sonriendo. Llegó a su camión y subió de un salto, cerrando la puerta con tanta fuerza que todo el vehículo tembló. Puso los seguros, como si eso pudiera protegerlo de lo que fuera que estaba afuera. Arrancó sin mirar atrás, pisando el acelerador, sintiendo como las llantas derrapaban sobre el asfalto húmedo antes de encontrar tracción. Pero las risas no se detuvieron. Ahora estaban dentro de la cabina con él. Resonaban en el espacio cerrado, rebotando contra las ventanas, llenando cada centímetro de aire. Samuel conducía a ciegas a través de la niebla, tomando las curvas demasiado rápido, el camión balanceándose peligrosamente, pero no le importaba. Solo necesitaba alejarse. Y entonces escuchó los golpes. Pequeños puños golpeando el exterior del camión. En el techo, en los costados, en la parte trasera donde iba cargada la madera. Golpe tras golpe tras golpe, docenas de ellos simultáneamente, como si una multitud de niños pequeños estuvieran trepados por todo el vehículo, golpeando, riendo, jugando su juego enfermo. Samuel gritó, sin palabras, solo un sonido gutural de terror absoluto. Condujo más rápido, ignorando las curvas, ignorando los límites de lo que el camión podía manejar. Los golpes continuaban. Las risas continuaban. Y ahora escuchaba voces cantando, una canción infantil distorsionada que no podía reconocer pero que hacía que su piel se erizara. Pasaron minutos que parecieron horas. Samuel no sabía dónde estaba, si todavía estaba en la carretera o si se había desviado hacia algún camino lateral. Todo era niebla y oscuridad y esas risas malditas que nunca cesaban. Su respiración era irregular, hiperventilando, sintiendo como el pánico lo consumía por completo. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. Las risas desaparecieron. Los golpes cesaron. El silencio cayó como una manta pesada, tan completo que Samuel podía escuchar su propio corazón latiendo frenéticamente en su pecho. La niebla comenzó a disiparse, adelgazándose hasta que pudo ver la carretera adelante con claridad. Samuel redujo la velocidad gradualmente, con las manos todavía temblando violentamente sobre el volante. Miró a su alrededor, desorientado. Reconoció un letrero que indicaba que estaba a solo 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Había recorrido casi toda la distancia sin darse cuenta, conduciendo en piloto automático mientras el terror consumía su conciencia. Se detuvo en el arcén, incapaz de continuar, y se quedó ahí sentado por largo rato, simplemente respirando, tratando de calmar su sistema nervioso que seguía en modo de pánico. Cuando finalmente se sintió capaz de moverse, bajó del camión con piernas temblorosas y caminó hacia la parte trasera para revisar la carga. La madera estaba intacta, las amarras seguían en su lugar. Todo normal. Pero entonces Samuel vio algo que hizo que la bilis subiera por su garganta. Sobre la plataforma de madera, marcadas en el polvo y el acerrín que siempre cubría la superficie, había huellas. Docenas, tal vez cientos de pequeñas huellas de pies descalzos. Cubrían toda la plataforma, superponiéndose unas sobre otras, subiendo por los costados, incluso en el techo de la cabina cuando alumbró hacia arriba con su linterna. Las huellas eran imposibles. No había forma de que alguien hubiera subido al camión mientras estaba en movimiento. No había forma de que niños pequeños hubieran trepado por todo el vehículo sin que él los viera o sintiera el peso adicional. Y sin embargo, ahí estaban las huellas, innegables, reales, físicas. Samuel retrocedió lentamente del camión, sintiendo como las piernas le fallaban. Se sentó en el pavimento, con la espalda contra el guardarraíl, y se quedó ahí mientras el amanecer comenzaba a romper en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. La luz del día nunca le había parecido tan hermosa, tan salvadora.
Cuando finalmente llegó a Tuxtla, horas más tarde, fue directamente a ver a su jefe. Le contó todo, esperando ser ridiculizado, esperando que le dijeran que había imaginado todo. Pero el hombre mayor solo asintió con una expresión sombría que indicaba que había escuchado historias similares antes. Hace muchos años, comenzó el jefe, hubo un accidente terrible en esa carretera. Un autobús escolar que llevaba niños de comunidades rurales hacia la escuela en Tuxtla. Era temporada de lluvias, había habido un deslizamiento que nadie había reportado todavía. El autobús dobló una curva y, simplemente ya no había carretera. Cayeron al barranco. Murieron más de 20 niños. Algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados porque la selva los reclamó demasiado rápido, o cayeron en lugares tan inaccesibles que era imposible alcanzarlos. Los viejos del pueblo dicen que los niños siguen ahí, continuó. Siguen jugando en la selva, buscando el camino de regreso a casa que nunca encontrarán. Y cuando alguien pasa por esa carretera de noche, especialmente cuando hay niebla, los niños salen a jugar. No entienden que están muertos. Para ellos, es solo otro juego. Pero para los vivos, para nosotros, es una pesadilla. Samuel limpió las huellas de su camión meticulosamente, frotando cada centímetro de la plataforma hasta que no quedó rastro visible. Pero durante semanas, cada vez que subía al vehículo, cada vez que arrancaba el motor en la quietud de la madrugada, escuchaba ecos distantes de risas infantiles. Débiles, apenas audibles, pero inconfundiblemente ahí. Con el tiempo, las risas se fueron desvaneciendo. Pero Samuel nunca volvió a sentirse completamente solo en su camión. Siempre había una sensación de que algo pequeño estaba sentado en la parte trasera, invisible pero presente, acompañándolo en sus viajes. Y ocasionalmente, en las mañanas cuando revisaba el vehículo antes de salir, encontraba una huella pequeña en el polvo. Solo una, como una firma, como un recordatorio de que ellos todavía estaban ahí, todavía jugando en algún lugar entre los árboles, esperando al próximo conductor que se atreviera a detenerse cuando las risas comenzaran. Hasta el día de hoy, los camioneros que recorren esa carretera entre Tuxtla Gutiérrez y Ocosocuautla tienen sus propias historias. Risas que emergen de la niebla. Pequeñas figuras que se mueven entre los árboles. Golpes inexplicables en el exterior de sus vehículos. Huellas que aparecen donde no debería haber huellas. Los lugareños han aprendido a no detenerse cuando escuchan las risas. A no buscar a los niños que juegan en la oscuridad. A no mirar demasiado tiempo hacia la selva cuando pasan por ese tramo maldito. Porque si te detienes, si bajas del vehículo, si respondes a sus llamados e intentas ayudar, ellos pensarán que quieres jugar. Y cuando los niños fantasmas te invitan a jugar, cuando te rodean con sus risas y sus sombras, ya no hay escape. Te conviertes en parte de su juego eterno, atrapado entre este mundo y el siguiente, corriendo eternamente a través de una selva que nunca termina. Buscando un camino a casa que fue borrado hace décadas por el barro y la sangre y el paso implacable del tiempo.